Buenos días, compañeros, seguidores de Cookiebeta. Nuevo vídeo, como lo prometí, colocación de un vinilo en la parte frontal. Vamos a por ello. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí estoy nuevamente ofreciéndoos otro vídeo, siguiendo en la línea de la protección de la autocaravana, de la carrocería de la autocaravana concretamente. En el anterior vídeo estuvimos liados limpiando el techo, limpiando la carrocería y cubriéndola posteriormente con una lona. Ahora estamos yendo un poquito más lejos, no solamente para proteger la autocaravana, sino para reparar un poco lo que no protegí correctamente. Y se trata de la parte frontal de la autocaravana. Como os comenté, el capó, parte de la carrocería, de la parte frontal de la autocaravana, ha perdido el brillo e incluso ese color blanco se ha convertido en amarillento. Aquí había dos soluciones. Una de ellas pasaba por la planchistería, ir a pintar la autocaravana, o parcialmente estas piezas. Total, creo que para no conseguir nada de cara al futuro, ni tener tampoco una longevidad del brillo mucho más de lo que he tenido hasta ahora, que ha durado 2 años y medio. Reconozco que la culpa es de que la autocaravana no duerme a cubierto. Siempre ha dormido en exteriores. Y aun teniendo la parte delantera cubierta, posiblemente no la he cubierto con el material necesario. La última cubierta que utilicé fue una lona bastante gruesa, pero esta no evitaba que el calor del sol pasara a través de ella, y lo que creo que hizo es quemar la pintura no por la incidencia directa del sol, sino por ese elevado calor. La siguiente solución, y que es por la que he optado, es la de la colocación de un vinilo adhesivo de un color, sin buscarlo, bastante parecido al de la calandra en la parte frontal, pero que además le dará un cambio de look a la autocaravana. Pues bien, para la colocación de este vinilo no he recurrido a algún taller o a algún colocador, porque en el pasado tuve una empresa dedicada a la colocación de vinilos, y aunque he perdido algo de práctica, me he aventurado a hacérmelo yo mismo. Aún así, debo deciros que cualquiera de vosotros puede hacer esta colocación. Por un lado, el vinilo no es un material excesivamente caro, y comprar un trozo de vinilo, aunque posiblemente lo estropeemos la primera vez, no va a ser la ruina. Por eso yo os animo a aventuraros siempre que la zona no sea demasiado complicada. Complicada por las formas, por las hendiduras y otras particularidades de la carrocería, ya que en ese caso hay que echar mano del secador continuamente y tener bastante práctica, incluso más de la que tengo yo. En el caso que nos ocupa hoy, que es el capó en la parte frontal de la autocaravana, no ofrece demasiada dificultad, porque aunque no es totalmente plano, las dificultades que ofrece por las formas no son exageradas y son fácilmente dominables con la ayuda de un secador. Yo lo he hecho con un secador específico para esto, pero se puede utilizar también un secador de pelo. Antes de proceder a este abrico, hice varias pruebas falsas, es decir, que sirviéndome de Photoshop, intenté simular y ver cómo podía quedar la autocaravana cambiando pues diferentes diseños de vinilo, ya sea en la parte frontal, en los laterales, etc. Y de hecho es un proyecto que tengo más bien a corto plazo, creo que vamos a ejecutar. Ahora os muestro las diferentes pruebas de Photoshop que hice. En este caso aquí tenéis, por ejemplo, la autocaravana tal como viene de origen, con su capó de color blanco. La calandra y los faros son el color original. Y aquí tenemos la primera prueba que hice antes de envinilar. En esta primera prueba solamente se ve envinilado el capó. En la siguiente imagen hice otra prueba envinilando también los laterales por encima de los faros, con los dos marcos del parabrisas, ya que esa zona también la tengo muy quemada por el sol y la voy a tener que envinilar. El dilema será ahora si lo vamos a hacer en este mismo color o con vinilo blanco para no tener que romper demasiado la estética. En esta imagen además se puede ver que me he lanzado con una pequeña aventura de darle un toque de color en la parte delantera, pero que no me ha parecido bien, no me acaba de gustar, es demasiado exagerada, y esto veréis a continuación por qué lo he hecho. En esta otra imagen ya se ve todo el frontal de la autocaravana
en el mismo color gris antracita con el que finalmente he envinilado solo el capó. Pero estaréis conmigo seguramente de que, aunque se sale totalmente de lo habitual, es posiblemente un poco exagerado. Las autocaravanas blancas ya empiezan a ser sosas, a mi entender, pero una autocaravana totalmente gris posiblemente parezca demasiado militar o se sale demasiado de la norma estética habitual. La primera influencia que tuve para empezar a pensar en que quería cambiar el color de mi autocaravana y que aprovecharía sobre todo el instante en el que alguna de las partes de su carrocería se vieran deterioradas, como he hecho ahora, fue esta Nisman Bischoff tan bonita. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, por lo tanto, a mí me gusta mucho, pero posiblemente a muchos de vosotros no. Esta autocaravana sí que está totalmente pintada en gris, pero la propia clase, la propia categoría de esta marca hace que ni siquiera parezca algo chabacano, sino que le da mucha clase a la autocaravana. Personalmente, me encanta este color y posiblemente acabe haciendo lo mismo. Me fijé mucho en el marco de color más oscuro que bordea todas las ventanitas laterales y que va desde la parte delantera hasta la posterior, así como del color este anaranjado que le da un toque especial y que además rompe con la monotonía en el colorido de la autocaravana. Esta es una muestra de la siguiente inspiración que tuve gracias a esta Knaus alemana, una autocaravana que se alojó durante unos días en el Camping Gran Sol, donde nosotros tenemos nuestra base principal y que me motivó para hacer lo mismo con nuestra autocaravana. Hay compañeros que se atreven con experiencias mucho más radicales. Esta autocaravana, por ejemplo, está forrada en una especie de corcho barnizadas por encima. Evidentemente ni se me ha pasado por la cabeza hacer esto con mi Cookie, pero hay que reconocer que es curioso verlo, sobre todo en una autocaravana antigua. O esta otra opción, que es mucho más sencilla e incluso creo que avanzada en su tiempo, ya que con lo antiguo que es este modelo, fijaros que lleva la cabina de color oscuro diferenciado del resto del habitáculo. Esto se ve hoy en día en muchas autocaravanas modernas. Pero bueno, trasladando todo esto a la realidad de mi autocaravana, os muestro otra de las simulaciones que hice. En un color marrón que, bueno, puede ser bonito, puede ser feo y gustar a todo el mundo o no. Pero sí que deja ver detalles como el blanco de los marcos de las puertas, las rejillas de la nevera, el toldo, que rompen un poquito esa monotonía de color. Probé también con un gris, como en este caso, pero aún no me atrevo a hacer algo por el estilo. De manera que, de momento, creo que lo más atrevido que haremos en un futuro muy próximo será este diseño, en el que simplemente envinilaremos la zona de las ventanillas con una forma así característica de muchísimas autocaravanas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar ya en la colocación del vinilo sobre el capó. Vamos allá. Lo primero, la colocación del vinilo, que previamente ya hemos comprobado que tuviera la anchura necesaria. Vamos a cogerlo un poquito para que no se patine. Os fijaréis que he utilizado un líquido que no deja de ser más que agua con unas gotitas de detergente. Una vez colocado el vinilo, con la ayuda de unas espátulas, quitaremos el agua sobrante del interior, pasando la espátula por la superficie para sacar el excedente de líquido o de agua que ha quedado entre la carrocería y la parte adhesiva del vinilo. Y después, con la ayuda del secador, pues le daremos forma a esas zonas más complicadas, más curvas de la carrocería.
Estas son las dos espátulas que utilizo. Una con fieltro, que le he puesto fieltro para que sea suave, y una más acentuada, directamente en plástico, flexible, que hace que salga todo el agua de debajo. Ahí está acabada la obra de arte. ¿Qué os parece? Hemos acertado en el color casi, aunque no es lo que buscábamos, pero bueno, el color es un gris antracita que nos ha gustado mucho y vamos a ver por dónde continuamos. Si hacemos los laterales también o toda la autocaravana con unos detalles. Tengo que hacer aún las simulaciones de color a ver qué tal. Pero de momento el resultado es este. Como podéis ver, bastante bueno dentro de lo que permite la fibra de vidrio, porque la fibra de vidrio siempre deja como una rugosidad intrínseca del propio material, o sea, no es chapa metálica, por lo tanto no se puede conseguir un acabado totalmente liso porque el propio material de la autocaravana no lo permite. Y ahora pues nada, en principio ir puliendo algún pequeño detalle, esperando que se acabe de secar el líquido que echamos para que deslice bien el material, pero ahí está. Creo que está bastante logrado. A mí me gusta mucho. Este es un buen principio antes de seguir con la segunda fase de envilinado, que será los laterales. Y de eso haremos también un vídeo cuando toque. Y bueno, vamos a finalizar ya este vídeo. No espero que a todos os guste tanto como me ha gustado a mí el resultado obtenido hasta el momento con esta decoración y protección al mismo tiempo, pero sí que seguramente dará motivo para que algún mensaje me podáis enviar, algún comentario, dándome vuestra opinión. De paso, os animo también a que si tenéis algún desperfecto en la carrocería que queráis taparlo, podéis hacerlo con un trozo de vinilo cubriendo toda la parte, como he hecho yo en este caso con el capó, y no es necesario cambiar de color, sino que podéis hacerlo también con un color blanco. Aunque incluso siendo blanco, es posible que notéis una pequeña diferencia porque no todos los blancos tienen la misma intensidad. Aparte de los comentarios, lo que sí que espero para saber si os ha gustado es el correspondiente like, y a los que no os hayáis suscrito que lo hagáis, que con ese simple clic en el suscribirme y en la campanita me ayudáis a animarme a continuar adelante y a grabar en vídeo y ofreceros todos los bricos que hacemos en este canal. Esta es la finalidad de Cookiebeta: ayudar y mostrar todo lo que podemos hacer con nuestras propias manos, incluso sin necesidad de ir a un taller. Así que muchas gracias, compañeros, por seguirme. Hasta el próximo vídeo.